encuentran conmigo Iván Duque, senador por el Partido Centro Democrático, que hace oposición en Colombia, y también a Lirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por el Polo Democrático. Quiero empezar con el senador Iván Duque y preguntarle si se está más cerca de un acuerdo, también se está más cerca de la justicia en Colombia. Pues yo diría que, como lo dijo una vez una señora en Boyacá en una gira, conversando con ella me dijo, mire, de pronto estamos muy cerca del acuerdo y muy lejos de la justicia. Porque en realidad yo creo que en el anuncio de ayer hay que separar dos cosas. En efecto, el gobierno ha tratado de articular un mensaje muy detallado donde dicen que no va a haber impunidad sobre la base de existir unos tribunales, de haber unos juicios, de poderse dar unas sentencias, pero borran con el codo lo que hicieron con la mano al permitir prácticamente unas penas alternativas que no tienen ninguna proporcionalidad punitiva con ciertos delitos. No se habla de trabajo, se habla de estudios, se habla de reclusiones especiales, pero claramente no se está hablando efectivamente de cárcel con condiciones punitivas proporcionales para los cabecillas de las FARC. Y adicionalmente hay unos vacíos que también tienen el acuerdo que no son menores. Yo diría, el haber igualado también a las fuerzas militares con las FARC en la Jurisdicción Especial de Paz prácticamente anula por completo una posibilidad de fuero penal militar, porque están igualando las condiciones operacionales y de funcionamiento de las Fuerzas Armadas y de las FARC, y eso es un despropósito. Senador Roy Barreras, ¿usted lo evalúa de la misma forma? ¿Así lo siente después de escuchar el acuerdo en La Habana entre el presidente Santos y Timochenko? Bueno, Jason, un saludo especial a todos los televidentes, a los panelistas. Primero déjeme compartir la emoción y la ilusión que vivimos ayer en la tarde en La Habana. Usted decía ahora que, o en sus titulares, que a pesar de la lluvia de críticas, y le quiero también señalar la lluvia de aplausos, la emoción de la gente. Mire, cuando me bajé del vuelo de regreso en La Habana, un policía en el aeropuerto me dijo, gracias, senador, porque ahora sí tengo la ilusión de que no me maten en una zona roja, en una zona de conflicto. Mi familia todos los días ora porque se acabe esta guerra, porque los muertos los ponemos nosotros, los soldados, los policías. Y entonces ahí recordé que este esfuerzo vale la pena porque se trata de salvar vidas. Y por eso, a quienes creen en el proceso, primero que todo, gracias. Pueden estar orgullosos de que son héroes. Un héroe es el que salva vidas. Ojalá tuviéramos 48 millones de héroes salvando vidas. Y a quienes tienen dudas, como el senador Iván Duque, buen amigo a quien saludo, y a muchos colombianos que las tienen, claro que es natural que las tengan. Después de 60 años de guerra cruel, de 250.000 muertos, casi 8 millones de desplazados, tanto dolor y tanto daño que causaron las guerrillas y los paramilitares, por supuesto que hay muchas heridas abiertas y hay mucha gente. Hay que respetar ese dolor, que lo que prefiere es el castigo, la pena, que lo que más le importa en la vida es ver a unos señores 20, 30, 50, los que están allá en la cárcel. A nosotros nos interesa que no haya más muertos, que no haya más huérfanos, que se pare la guerra. Esa es nuestra prioridad. Por eso cuando su encuesta de hoy pregunta que si este acuerdo garantiza la impunidad, qué bueno que se hubiera preguntado si este acuerdo garantiza la no repetición de la guerra, garantiza la paz. Eso es lo que queremos, garantizar la no repetición de la guerra. Quiero escuchar también la posición del representante Uribe. Los delitos atroces, los que más le duelen a Colombia, ¿cree usted que van a quedar en la impunidad? Bueno, Jason y todos los televidentes, y Iván y Roy, quisiera decir lo siguiente: a la luz del derecho internacional y a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, yo considero que el modelo que se ha adoptado tiene bastante aceptabilidad. Siempre que hay un conflicto armado y se pasa a un proceso de justicia transicional, hay un conflicto entre verdad y justicia, entre los derechos a la paz y el derecho a la justicia. En este caso, ¿qué va a pasar? Yo creo que va a pasar en esa modalidad de penas lo que suceda dentro de los procesos, es decir, en justicia transicional la idea es que a mayor verdad, menor punibilidad. Por eso está previsto amnistías e indultos frente a delitos políticos y conexos. Está previsto que, de acuerdo al ofrecimiento de verdad, pueden haber medidas restaurativas de 5 a 8 años. Si la verdad se da tardíamente, pueden haber penas de 5 a 8 años de prisión. Y si la verdad no se da, pueden haber penas hasta de 20 años. Es decir, creo yo que todo va a estar condicionado a la verdad. De otro lado,
las víctimas pueden acusar en el sistema, es decir, cualquier víctima de las FARC, cualquier víctima de un crimen de Estado puede concurrir al tribunal acusando a cualquier persona que haya participado de manera directa o de manera indirecta, sea guerrillero, sea militar o sea civiles que se hayan involucrado en el conflicto. Yo creo que es un mecanismo totalmente viable a la luz del derecho internacional. Sí, pero fíjense que cada vez que en el acuerdo se habla de algún tipo de castigo, siempre se menciona la palabra sanción y no la palabra pena. Incluso la frase completa es sanción restrictiva de la libertad. Y es que una pena implicaría una condena y una restricción efectiva de derechos. ¿Esto qué puede significar, senador Duque? Bueno, yo creo que hay que ir separando también las cosas del acuerdo y siendo muy rigurosos con lo que ayer se dijo. El acuerdo prácticamente está separando las condiciones de lo que es impunidad o no impunidad, de lo que es sanción y de lo que sería reclusión. Claro, el acuerdo dice que no puede haber impunidad para crímenes de lesa humanidad. Sí, no, esos crímenes claramente no son indultables porque Colombia estaría violando las mismas normas de derecho internacional que Colombia ha reconocido. Y trata de decir que no va a haber impunidad porque va a haber investigación, sanción y pena. Pero a paso seguido dice que las penas pueden ser alternativas. Y la pregunta es, ¿ciertos crímenes atroces requieren una proporcionalidad de justicia punitiva? En el caso de los cabecillas de las FARC, que es lo que hay que centrar el debate, es el señor Timochenko, el señor Iván Márquez, el señor Romaña, el señor Catatumbo, ¿van a ir o no van a ir a la cárcel? Y claramente, si ellos se someten al proceso como está y reconocen algunas culpas, prácticamente ellos van a poder también entrar en justicia alternativa y pagar con trabajos, con estudios, y obviamente eso es un despropósito frente al tema de proporcionalidad. Senador Barreras, cuéntanos. Gracias. A ver, yo creo que el error en el enfoque está en lo que acaba de decir el senador Iván Duque, que hay que centrar el debate en si el señor Timochenko o el señor Márquez van a ir a la cárcel. Supongamos que sí, que van 100 años a la prisión. Si siguiera la guerra y vamos a tener otros 50 años de dolor y otros 250.000 muertos, y el costo de seguir en esta guerra para poder capturarlos y para poder someterlos y rendirlos o darlos de baja, es que más soldados y policías colombianos mueran y que la guerra continúe, ¿de qué le serviría a esas víctimas, a esas madres que con angustia ven que su hijo soldado va a una zona roja, como me dijo este joven policía esta mañana? ¿De qué le serviría ver entre los barrotes 100 años al señor Timochenko o como quiera que se llame el comandante? No, el centro del debate es salvar vidas. Es que llevamos 60 años en guerra y es el último conflicto interno del hemisferio occidental. Es una herida abierta en la mitad de América Latina y la vamos a cerrar. Tiene causas, tiene consecuencias, no es fácil cerrar tantas heridas, pero es importante hacerlo porque se trata de eso, de salvar vidas. Pero además, fíjese una cosa, es la primera vez en la historia de Colombia que hay un proceso de paz en que hay restricción efectiva de la libertad. Yo me sorprendí cuando vi eso porque es un avance inmenso y hay que aclarar varias cosas de las que ha dicho el senador Duque. Primero, no habrá impunidad, por supuesto que no. Impunidad hubo, y por eso me duele que ahora se diga esto, cuando en el texto original de la Ley de Justicia y Paz que presentó el presidente Uribe, allí no se exigía un solo día de cárcel. Después la Corte modificó la ley y exigió cárcel para los paramilitares. Tampoco es cierto que vaya a haber amnistía para los crímenes atroces, están literalmente excluidos. Y tampoco es cierto que abandonemos a las fuerzas militares porque ahora dicen que las estamos igualando. ¿Qué querían? ¿Que las abandonáramos a su suerte? Así están. Es por haber negado el conflicto que no podemos defenderlas con el DIH. Ahora están sujetas a la justicia penal ordinaria. Pueden recuperar su libertad las fuerzas militares cuando han cometido delitos en relación con el conflicto. Es la esperanza que tienen y van a salir gracias a la justicia transicional. Permítame darle la palabra al senador Duque. Yo creo que escuchando a mi colega y amigo el senador Roy Barreras, queda claro que en efecto pues no va a haber cárcel para estos personajes en aras de firmar un acuerdo. Esa es una posición que él tiene, es distinta a la que yo comparto y a la que comparten millones de colombianos. Ojo con esto. El hecho de igualar a las fuerzas militares con un grupo terrorista a la luz del análisis de sus condiciones operacionales
Es un despropósito, pero además es un despropósito incluir a los civiles sin conocer cuáles son las garantías procesales de ese sistema. Y algo que quedó por fuera, Jason, pero a ver, no se dice absolutamente nada de la conexidad, por ejemplo, del narcotráfico. Es más, dice que va a haber una ley que va a reglamentar ese punto, y eso no queremos que vaya a un congresito amañado, chiquitico. Eso es un tema de imprecisiones en estas afirmaciones. Vamos a hacer las aclaraciones. Hay muchas imprecisiones, Jason. Una vez regresemos de comerciales, tenemos que hacer una pausa y darle la palabra también al representante Uribe, pero permítame hacer una breve pausa y ya continuamos el debate aquí en Suma la Noticia. Las opiniones de nuestros televidentes las vamos a revisar en Twitter. Les estamos preguntando si creen que con este acuerdo sobre justicia que se alcanzó en Cuba se garantiza que crímenes cometidos por las FARC no queden en la impunidad. Pues esto es lo que nos escribe Peter Lendenwick. Dice: no creo, en ese convenio las FARC continuarán operando igual, ahora protegidos por los dos gobiernos con el cuento de la paz. Continuamos en Suma la Noticia. Quiero darle la palabra ahora al representante a la Cámara por el Partido Polo Democrático, Alirio Uribe. ¿Usted cree que el debate debe estar entonces centrado en qué en este momento? ¿Que la gente vea a Timochenko en la cárcel o que la gente sienta que se acabó la guerra? Es que se va a crear un mecanismo judicial, un mecanismo que, insisto, tiene varias modalidades, pero van a ser los jueces, va a ser el tribunal, que es un tribunal con jueces que van a tener la calidad de magistrados de la Corte Suprema, algunos expertos internacionales que pueden ser jueces, y son los jueces los que van a decir si hay cárcel o no hay cárcel, si hay medida restaurativa, si la pena es de 5 años a 8 años o es de 20 años. No somos nosotros los congresistas los que vamos a resolver esa situación. Yo insisto en que es un procedimiento judicial. Está clarísimo que frente a los crímenes de lesa humanidad, frente a los crímenes de guerra, frente a la violencia sexual, frente a la toma de rehenes, frente a la desaparición forzada, frente a esos crímenes no operan ni amnistías ni indultos, pasan por el sistema judicial, y va a ser el sistema judicial el que va a asignar las penas de acuerdo al procedimiento que está establecido y de acuerdo al nivel de ofrecimiento de verdad. Pero ahora, yo por eso insisto, no sabemos porque Timochenko o cualquier comandante de las FARC o un general o un coronel, si no ofrecen verdad plena, si no aclaran lo que ha pasado en el país, esa verdad no hace derecho a una justicia restaurativa, sino que implicaría colocar penas plenas que son de 20 años en este caso. ¿Van a participar en política? Por supuesto. Sobre el narcotráfico, Jason, no hay ningún instrumento jurídico internacional que diga que el narcotráfico es un crimen internacional que no es amnistiable ni indultable. Eso no existe. El narcotráfico es un delito menos grave. Nosotros nos opusimos a la extradición de los comandantes paramilitares porque nos parecía que era ir a Estados Unidos a responder por un crimen que es de menor rango que todos los crímenes que han cometido en Colombia, asesinatos, desplazamientos. A los colombianos, Jason, entonces trafiquen con drogas y entonces no tienen castigo. No, es que no es eso. Lo que estamos diciendo es que el narcotráfico no es un crimen internacional. Yo estoy hablando desde el punto de vista jurídico, técnico. Pero si no hay ningún tratado internacional que al delito político quedan completamente exonerados de la cárcel. Eso lo tendrá que definir el tribunal. Si el narcotráfico se hizo como un negocio particular, ahí dice claramente en el acuerdo los delitos comunes que no tengan relación con el conflicto no entran. Es decir que eso lo van a resolver los jueces, no lo vamos a resolver nosotros en este programa. Senador Duque. Es que yo creo que, por ejemplo, quedaron demasiados vacíos ayer. La palabra, senador Barrera. Porque se hizo un gran anuncio, pero entonces se habla de una jurisdicción especial. Primera pregunta, ¿quién va a escoger los jueces? ¿Un congresito, una ley habilitante? ¿Quién los va a escoger? Segundo, ¿cuáles son las garantías procesales? ¿Va a haber primera, va a haber segunda instancia? ¿Cómo se ejerce el derecho a la defensa? ¿El material probatorio? ¿Quién acusa? Porque es que ahí están metiendo a civiles también. Entonces los colombianos vamos a perder todas las garantías que nos da el sistema judicial para entonces caer en un sistema ad hoc. Eso es muy peligroso. Y algo que no es menor también en esto, cuando se habla de la conexidad, no se habla del delito del narcotráfico, no se habla de la extorsión, dice que eso se va a manejar por una ley. Una pregunta, ¿usted cree que el narcotráfico no es un delito internacional cuando hay una convención internacional de lucha contra las drogas, cuando hay además tratados regionales sobre la materia, cuando Colombia tiene convenios de extradición con muchísimos países para luchar contra ese flagelo, y entonces ahora resulta que ese oxígeno para financiar la guerra y la actividad terrorista se va a convertir en delito político? Yo creo que hay que ser sutiles, y los colombianos no pueden ver personas por delitos menores yendo a la cárcel y los verdugos del pueblo colombiano
yéndose a penas de trabajo y en lugares de reclusión temporal. Jason, es que siempre para los televidentes, cuando está uno fuera de estudio, está en desventaja porque entonces no tiene la ocasión de replicar oportunamente. Vea, lo primero es que yo creo que todas estas preguntas tenemos la obligación de responderlas con paciencia, porque hay mucho dolor y hay que respetar el dolor de las víctimas. Yo he conversado con miles de ellas a lo largo y ancho del país en la Comisión de Paz. Lo que las víctimas piden es verdad, saber dónde están sus desaparecidos, sus muertos. Por supuesto que compartimos la rabia sobre el oprobio y la crueldad de la guerra. Por supuesto que la extorsión, el secuestro, los delitos sexuales que están excluidos de todo beneficio, pero inclusive aquellos delitos que están incluidos en la justicia transicional son repudiables. Claro que el reclutamiento de menores, por supuesto que el daño que se ha hecho a lo largo de años es lo que queremos evitar, que no haya más ese daño. ¿Cómo lo hacemos? Volvamos al origen. O acabamos con las guerrillas por la vía militar, llevamos 50 años en eso y 250.000 muertos, o acabamos con la guerrilla por la vía de desarmarlas en un proceso de paz que permita la reintegración social y política entre todos los colombianos, la reparación de las víctimas, su derecho a la verdad y el derecho de todos los colombianos que nos están viendo a la no repetición, de los colombianos que están en el exterior, que tuvieron que huir por culpa de la violencia en este medio siglo, para que puedan volver a su patria. Se trata de recuperar la patria, se trata de salvar vidas, pero sin imprecisiones. Mire, de acuerdo, Iván, todas las revoluciones se han financiado de manera ilegal. Seguramente quedaron en la impunidad muchos de los delitos que cometió Nelson Mandela, que fue premio Nobel de Paz, o Pepe Mujica, que también fue guerrillero. Yo lo que creo es que aquí la prioridad no es ver tras las rejas a 20 o a 30. Seguramente todos aplaudiríamos si así fuera y si se tratara solo de castigar. Pero se trata de que los 48 millones de colombianos, los otros no son sino 20 o 30 personas, los 48 millones podamos vivir en paz, convivir, sin guerrillas, para que el país crezca y para que no haya más jóvenes muertos. Hijos de campesinos son los soldados y también los guerrilleros. Hay una madre que sufre detrás de cada ellos. Pero parar la guerra es la prioridad, pero sí va a haber cárcel, no es cierto que no haya. Y una cosa muy importante, escúcheme, Jason. Vamos a ver a Timochenko en la cárcel. Pero además, las fuerzas militares van a estar protegidas. ¿Cómo se le ocurre que íbamos a otorgar beneficios en un proceso de paz a las guerrillas y dejar 40 años de cárcel a los militares? Claro que no. Ellos merecen también la justicia transicional para resolver su situación. Es la esperanza que tienen ellos. Ahora, si hay una obsesión con que Timochenko va a estar o no va a estar en la cárcel, yo le comparto la mía. La mía es que no haya más muertos en Colombia en esta guerra. Y va a haber sanción y no va a haber impunidad. Eso es lo que es más importante. Un punto más y quiero preguntarle al representante Uribe, y es que cuando se habla en el acuerdo de acciones restauradoras no se especifica el término reparación, que implicaría, por ejemplo, entregar patrimonio, responsabilizarse de indemnizaciones económicas. ¿Esto se va a materializar? Tienes razón, Jason. El tema es que nosotros no hemos visto todo el sistema completo. Aquí se habla de un sistema de verdad, que tiene una comisión de verdad que ya conocemos el contenido, de un sistema de justicia que estamos conociendo apenas el enunciado, porque como lo planteaba el senador Duque, todavía no están los detalles del procedimiento, garantías de reparación que tampoco están explícitas en el documento y garantías de no repetición, que es otro componente que todavía no conocemos. Entonces yo creo que sí tenemos que dar un compás de espera a que se llene de contenido todo el acuerdo. Recuerda que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces, mucho de lo que estamos hablando hoy puede ser bastante especulativo porque no conocemos a fondo el sistema, pero yo insisto, es un sistema judicial que tiene que tener, por supuesto, debido proceso, garantías judiciales, derecho a la defensa, víctimas que acusan, etcétera. Y ese procedimiento tiene que estar con estándares internacionales y estándares nacionales debido proceso. Insisto, no puede ser el doctor Duque o el doctor Roy o yo el que diga si Timochenko va a ir a la cárcel o no. Eso va a depender. Está clarísimo que Timochenko no puede tener amnistía e indulto por los delitos graves que no son la rebelión y los conexos, y por lo tanto se someterá a la justicia. Y esa justicia será la que al final decida, de acuerdo a lo que pase en ese procedimiento, de acuerdo a los procesos que remita la Fiscalía, los jueces, todos los comandantes del secretariado tienen condenas, cantidades de condenas. Eso se tendrá que revisar dentro de ese procedimiento. Se nos está agotando el tiempo, pero quiero terminar con un apunte del senador Duque y del senador Barreras. Senador Duque, ¿las FARC van a pedir perdón? Y segundo, ¿el presidente Santos tenía que ir a Cuba para hacer este anuncio? Vea, cada cual maneja sus anuncios, su propaganda, su configuración, si lo hace en época electoral o no, eso es decisión del presidente de la República.
Lo que sí creo es que ante la pregunta del pueblo colombiano de si los grandes comandantes de una organización terrorista que ha sembrado dolor, sangre, desazón, que ha eliminado los derechos de muchísimas personas en el país, van a tener una pena, una sanción carcelaria, intramural, proporcional a sus crímenes, como lo ha dicho el senador Roy Barreras, hacia esa dirección no vamos. Segundo, se igualó con este acuerdo a las fuerzas militares y al terrorismo en la forma en la que van a ser investigados y sancionados como si obraran con los mismos patrones. Y tercero, se está abriendo la posibilidad que los civiles también entren en esa justicia y que todo esto sea aprobado por una comisión pequeña del Congreso y con unas leyes habilitantes. Creo que los ciudadanos deben estar muy atentos a que esto todo configura un desvertebramiento de la institucionalidad colombiana. Termino con usted, senador Barreras, preguntándole por el plazo, la fecha límite que tiene este proceso. Ya se había dicho antes que el proceso era de meses y no de años, y aún así ya pasó los 2 años y los 10 meses. ¿Usted qué opina?